Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar nuevamente en nuestro programa aquí, Crónicas de los Profetas. Hoy tenemos la bienvenida del pastor Guillermo Ramírez. No, Rivas. Rivas. Y 20 años llevo más de conocerte. Bueno, aleluya. Rivas. Amén. Mira, es un placer, la verdad que es un gusto. Sé que otros siervos también van a estar, pero la verdad que hoy se cumplen algunas cosas que estuvimos viendo hace mucho tiempo. Obviamente no vamos a dar ningún tipo de testimonio, ¿no? Vamos a llorar todos acá, pero la verdad que se cumple uno de los días de aquellos que hablamos y pues la verdad creo que es una bendición que estés aquí conmigo esta tarde. Y te doy el tiempo para que saludes a los hermanos. Amén, mis hermanos. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. Es un placer y un honor el poder estar aquí compartiendo con el profeta Eric, sabiendo que Dios ha sido bueno y que por su misericordia Él nos ha unido de nuevo en el camino. Y sabiendo que Dios en su misericordia también tiene una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Y sabiendo que también Él va a cumplir lo que Él ha prometido, porque Él cumple. Y recuerde que Jesús es Dios. Amén. Me gustó esa, sí. Jesús es Dios. Sí, así es. Fíjate que la vez pasada que estuvimos allá y estuvimos abordando acerca de la corrupción de los profetas, dejamos muchas cosas en el aire. Y creo que por lo que hemos venido hablando estos días acerca de qué es lo que queríamos hablar, y a todos de antemano, Amén. Todos gracias por estar conectados. Queremos abordar en esta tarde acerca de un tema que le hemos titulado la corrupción de los dones, porque creo que todos los dones son tan importantes y uno tiene el acceso a desarrollarlos, pero el peligro es de que los podamos utilizar de una manera incorrecta. Entonces, no sé si querés decir algo antes de... Fíjate que viendo el punto de lo que vamos a hablar, el Señor lo que quiere es que nosotros sepamos de que los dones son irrevocables. Hay dones que nosotros los tenemos y que los podemos ejercer teniendo el Espíritu Santo, porque los corrompimos cuando no tenemos al Espíritu, porque lo hacemos directamente extraviado a lo que es el Espíritu Santo. Amén. Y fíjate que la semana pasada estuve abordando un tema que se llamaba el profeta viejo. Wow. Y entonces estaba abordando con unas personas y yo les estaba diciendo que no es como uno empieza el ministerio, sino cómo va a terminar el ministerio. Correcto. Entonces mirábamos las dos facetas ahí de un profeta ya mayor que en su final cometió graves errores confundiendo a otros, y vemos el principio de un profeta que es anónimo y que lo llevaron a la muerte. O sea, no terminó su cumplimiento ministerial porque se dejó engañar. Bueno, wow. Pero ¿sabes por qué te ponía eso? Voy a poner yo algunas bases. Correcto. Y ya en los ejemplos te dejo a vos porque vos lo has desarrollado juntamente conmigo, y te doy la oportunidad para que vos lo desarrolles y yo aquí te sigo. Amén. ¿Me das chance de...? Dale, correcto. Antes de empezar, desde ya saludos a todos allá, a Guatemala, gracias por estar conectados, amén, a amén. México, también tenemos ovejitas en España. ¡Aleluya! Y aquí en el norte, pues, de Estados Unidos, en todo lo que es la Unión Americana, también hay gente que nos mira. Bueno, correcto. Vamos a abordar porque aquí el tiempo corre y luego, usted sabe, usted tiene la confianza de hacer preguntas, amén. De aportar, y eso es lo lindo de este programa, que podemos ser edificados todos. Así que abordemos un poco más en eso. Yo voy a ir leyendo. Es bien importante que nosotros comprendamos esta escritura. Mire, Primera de Samuel 10:10 dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la campaña de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios lo arrebató y profetizó entre ellos. Quiero tomarme un tiempo en amén. Esto, Pastor Guillermo, para poner el fundamento, no un fundamento que nosotros seamos apóstoles y estemos poniendo un fundamento, no, me refiero a una base en la forma en la que vamos a empezar a desarrollar este tema. Creo que cuando los dones vienen sobre nosotros son gratis, el Espíritu Santo nos los da, nos los otorga, pero de nosotros depende cómo los vamos a ejercer. Correcto. Y el problema es que podemos utilizarlos, pero lo podemos utilizar desviándonos al mal, y eso puede hacer que el don, el talento que ya Dios dio, se pueda corromper.
Obviamente hoy nos vamos a enfocar dándole el punto de vista al don de profecía o al ministerio profético, que es lo que estamos hablando, y nos vamos a dar cuenta de la característica de este hombre. Hablando de Saúl, unos versículos atrás, Pastor Guillermo, vos te das cuenta que lo unge Samuel a este hombre. Correcto. Le dice que va a ser el rey de Israel, y después ocurre esto, que lo envía y se va, y dice esto, 1 Samuel 10:10, dice, y cuando llegaron al collado, he aquí que había una compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios lo arrebató a él, a Saúl, y profetizó entre ellos. Me llama la atención porque Samuel le dice, vas a ir ahí, vas a encontrar a unas personas, te van a dar un pan, y luego vas a entrar donde hay un campamento de profetas. Entonces era algo que ya le habían profetizado, pero fíjate, para no irnos tan lejos, me doy cuenta que el hombre llegó donde había un derramamiento del Espíritu, y él no siendo profeta, Dios le activa el don que había en eso. Qué lindo. Entonces, mira, ¿por qué lo estoy diciendo esto? Porque quiero enfocarme en realidad en el don de profecía. 1 Samuel 10:11 dice, y sucedió que cuando todos los que le conocían de antes, fíjate, vieron que ahora profetizaba con los profetas. Quiero aclarar esto antes de que, si querés decir algo. No, dale. Quiero aclarar esto, que lo que está diciendo ahí es que Saúl profetizó con el don carisma, pero no era profeta. Correcto. Y entonces la gente, mirá, los que ya conocían a Saúl decían, ese clavero, ese flaco, no hombre, ese entre los profetas, santo, pero no era profeta. Sí. Entonces lo que estaba diciendo es, le cayó la unción y eso le dio la habilidad a profetizar. Entonces sucedió que cuando todos los que le conocían antes vieron que ahora profetizaba, y me llama la atención, con los profetas. Fíjate, el apóstol Germán enseñaba en la mañana que cuando la palabra para ese profeta se refiere a varios, es que este trabajo no es solo de un profeta, sino de varios, de un mover profético donde involucra a otros. Entonces, y luego dice, y los pueblos se decían unos a otros, ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? Y luego dice, ¿está Saúl también entre los profetas? O sea, sí. ¿Sabes por qué tomé este versículo antes de empezar? Sí. Porque nos damos cuenta que los dones, los ministerios, las operaciones, los llamamientos son de parte del Espíritu Santo. No anda buscando en realidad gente perfecta, sino anda buscando gente imperfecta para hacerla perfecta. Entonces me doy cuenta que cualquiera puede profetizar, cualquiera puede ejercer un don. Entonces porque el Espíritu lo está dando. Correcto. Entonces cuando vos me decías algo, y sé que lo vas a decir ahorita, entonces me doy cuenta de esto. Ahorita vamos a abordar eso. Mira, 1 Samuel 10:12 dice, y un hombre de ahí respondió y dijo, ¿quién es el padre de ellos? Por lo cual esto se hizo proverbio. Está Saúl también entre los profetas. Tú pon tu nombre, Eva. Está el flaco entre los profetas. Está el pastor Guillermo entre los profetas. Sí, ¿por qué? Porque entró en un mover profético. Correcto. Y el Espíritu Santo vino sobre él y lo activó en el don profético. Obviamente, por eso pusimos en el título la corrupción de los dones, porque cualquiera puede tener un talento. Y también le puede dar el mismo ángulo del que le estamos dando para que usted también se diferencie que puede ese talento desviarse de lo que es. Bueno, ¿quieres decir algo? Fíjate que qué lindo lo que hablábamos, porque fíjate que vemos que Saúl es enviado por el profeta y los manda aquí a este lugar donde están todos los profetas. Entonces cuando él llega a un ambiente profético, y el ambiente lo tomó a él, ¿verdad? Lo tomó a él, y el Señor, fíjate, Dios lo atrajo con el poder de Dios para que él comenzara a profetizar. No, como decías tú, no es que Saúl realmente sea profeta, sino que vemos aquí que las personas que lo vieron comenzaron a decir, wow, ¿y qué pasó? Si puede, yo también puedo. ¿Pero por qué? Porque es que, hermanos, tenemos que saber que cuando llegamos a un lugar, el ambiente nos puede tomar, porque, como decías tú, esto no está buscando solo especiales, sino que esto es para todos, pero todos aquel que amen
que amen a Dios, que deseen también tener el Espíritu Santo, porque puede haber un hermano que venga y que tenga tiempo de estar ahí, pero que no ha sido usado, y llega un momento que si está el ambiente profético, es tocado, y hasta él se va a quedar hasta así anodado. Ese era yo el que estaba saltando, es que el Señor usa a los que Él quiere, pero no quiere decir que sean profetas, ¿va? Exacto. Amén. Lindo, porque por lo mismo que te decía, ¿va? Sí. Vamos a ver que a través del desarrollo del tema, vamos a ver las cualidades que llevaron a este hombre a desviarse o a desviar el don, hablando del don carisma, porque creo que era el don carisma, correcto, el que había operado en él, pero le decían, estaba entre los profetas. No era profeta, pero ejercía el don carisma, y nos damos cuenta que eso lo llegó a ser grande, porque te vas a dar cuenta, vos sabés, por lo estudiaste conmigo, nos damos cuenta que los dones, muchas veces cuando empiezan a salir a luz, llaman mucho la atención de la gente, sí. Y también ahí viene un problema con uno, cómo lo va a cuidar, o si se le va a subir a uno el mosh, dicen en Guatemala. Entonces, mira, este es el versículo que hablamos. Entonces, correcto. Vemos que cualquiera está apto a profetizar si se mete en una atmósfera profética. El Espíritu lo agarra y ¡buf!, lo puede usar. Pero cuando vemos en el Nuevo Testamento la figura, fue con Samuel. Aquí en el Nuevo Testamento Pablo dice en 1 Corintios 12:7, dice, a cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Amén. Fíjate qué lindo eso, porque los dones que vos tenés y los que yo tengo y lo que ustedes tienen no es para nosotros, no es para nuestro beneficio. Ahí dice, ¿ve? El beneficio de los demás. Sí. Entonces ahí entendemos que a cada uno nos dieron la manifestación del Espíritu. Amén. Ahora lo que hay que encontrar, ¿cuáles son los dones? ¿Cuáles son los dones? Y entonces, mira lo que dice más adelante. Entonces cuando me doy cuenta aquí que le da la capacidad de dones, cuando hablamos de esa palabra dones, ahí aparece la palabra carisma. Y obviamente lo he hablado muchas veces y hemos abordado de que el don doma y el carisma son dos cosas muy diferentes. Correcto. Entonces la palabra carisma quiere decir una dádiva espiritual y mira, y una facultad milagrosa. También quiere decir dádiva o don. O don. Me voy a tomar tiempo para poner estos versículos y luego le entramos con eso. Pero si quieres interrumpirme, dale, porque yo sé que sos pastor y quieres hablar. Agárreme, ¿verdad? Entonces, fíjate, 1 Corintios 12:10 dice, a otros poderes de milagros y a otros profecía. Correcto. Y dice, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas, obviamente. Y luego dice, en el 12:11, pero es el Espíritu Santo el mismo que hace todo esto y el que decide qué capacidad le da a cada uno. Por eso, Saúl entre los profetas, el Espíritu dice que lo arrebató y lo llevó y profetizó. Correcto. Y fíjate, lo lindo de eso es que el hombre tal vez ni quería profetizar, pero se metió en una atmósfera donde estaba la unción profética, donde estaba la llenura y ¡pum! Cuando sentimos el Espíritu lo agarra y nos deja ver que Él puede utilizar a cualquiera. Correcto. Fíjate que vemos cómo el Señor en su misericordia, Él está dispuesto a que nosotros que estamos buscándolo, que necesitamos de ese poder, porque necesitamos del poder de Dios en nosotros, ese Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y hablando de los dones, vemos cómo Saúl metiéndose ahí, fíjense pues, con las personas que él se involucró, ellos tenían esa atmósfera. Pero también puede haber de que nosotros nos vayamos a un lugar y haya otra clase de atmósferas. Y podemos ser usados, que el Señor reprenda todo eso. Pero realmente lo que Dios quiere es de que nosotros también vayamos buscando esa atmósfera espiritual, buscando con quién relacionarnos, con aquel que te va a ayudar a dar una buena palabra, aquel que te va a ayudar a poder sobresalir, no que te va a decir, vos no, para ser igual que conmigo, no soy, no. Que vean ellos realmente, no vean a nosotros como hombres, sino el don que Dios ha dado en nuestras vidas. Y muchas veces, por ese don, como decías vos, es donde nosotros tenemos que ver si ese don nos va a servir para nosotros, para sobresalir en Cristo, o para enaltecernos y botarnos. Porque esas son dos cosas. Ahí es donde viene la corrupción. Es como cuando, perdóname, pero cuando vienes tú y pones bastantes manzanas, y las manzanas están bien bonitas,
Pero viene alguien, se come la manzana y tira de nuevo esa manzana ahí, corrompe a las demás, se enchuquecen. Así como se gana, se enchuquecen todas. Entonces no queremos eso. Lo nosotros que queremos es que estas manzanas brillen y que vayan a su temperatura y que puedan estar ahí siempre fértiles para que sean deseables, sean apetitosas. Porque el Espíritu Santo, cuando una vez tú lo comienzas a probar, hermano, eso es como... es tu alimento diario y que quieres más y que quieres más y para que no sea corrompido sobre nuestras vidas. Amén. Exacto. Me gustó eso lo de las frutas, ¿verdad? Porque sí, una fruta podrida pudre las demás. Echa a perder. Lindo. Todo. Va, fíjate, yo creo que lo que queremos es dejar ver a todos de que cualquiera puede tener un don ministerial. Correcto. Puede tener un don carisma y todos nosotros somos responsables de cómo vamos a utilizar el don. Si lo utilizamos para nuestro beneficio o para el beneficio de los demás, como decía Pablo en 1 Corintios. Ahora, lo que debemos de comprender no es cómo empezaste a usar el don, sino cómo vas a terminar tu carrera con el don. Porque puedes empezar bien, dilumbrando y agarrando fama si quieres, pero cómo vas a terminar al final creo que es lo importante. Mejor es el final de un asunto que el principio, dijo Eclesiastés. Entonces, no es que ya lo tengo, aleluya, ahora sí, ustedes carnalotes que nunca profetizan, va. No, tranquilo, calmémonos. Y entonces, ¿por qué es que agarramos la figura de Saúl? Porque Saúl es figura de todas aquellas personas que empiezan bien, ungidos, con dones, con reinado, porque empezó a reinar, dice, escogido por Dios, ungido por un profeta, o sea, iba bien. Iba bien. ¿Por qué se desvió? Bueno, esos te los voy a dejar esos puntos a vos antes otros 20 pesos. Entonces, cuando nos damos cuenta, la palabra profeta quiere decir profecía, es una traducción de la palabra griega profeteia y significa, mira qué lindo esto, la proclamación de la mente y el consejo de Dios. Entonces me doy cuenta que todo aquel que está apto para desarrollar este don, Dios le está enviando mensajes a su mente para que pueda proclamar el consejo o la mente de Dios. Bueno, voy abordando más porque si no se nos va el tiempo y son bastantes. Bueno, ya nos dimos cuenta que este hombre es figura de todos aquellos que tienen dones, incluyéndonos a nosotros. Amén. Ahora, vemos su principio glorioso, lo unge Samuel. Lo envía Samuel, luego tiene un contacto con un mover profético, sale de ahí, la gente lo empieza a ver unos versículos antes, no sé si es en el 10 o en el 5, 10:5, por ahí dice que el Espíritu Santo vino sobre él y dice, y lo cambió de persona. Me impactó eso, porque a veces a veces cuando no tenemos una relación con el Espíritu Santo, a veces somos más carnales que espirituales. Correcto. Entonces cuando viene la llenura o la motivación del Espíritu, nos cambia en persona. Bueno, entonces ya vimos eso. Ahora lo que quiero es ver en realidad de dónde sale la corrupción, y Jeremías lo profetiza en el 23:15. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos. Oiga, acerca de los profetas. Wow. He aquí les daré a comer ajenjo y les daré de beber agua envenenada. Y luego dice, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción por toda la tierra. Entonces ahí ya nos damos cuenta de dónde puede desviarse el mover profético, aún de la corrupción que puede haber en profetas. Entonces le ponía bien el lente, porque la vez pasada leímos el punto de vista a la corrupción profética. Hablamos de Jeroboam, hablamos de Balaán, no sé si te acordás. Sí. Pero ahora le estamos dando el ángulo de la corrupción hacia el don carisma, o póngale el don que usted tiene. Porque es importante que nosotros comprendamos que lo que Dios depositó en nosotros es para el bien de la iglesia, y debemos de saberlo utilizar. El problema es cómo lo vamos a utilizar, porque vamos a ver la figura de Saúl, que no pudo controlar el don y se desvió, y
el final fue muy grueso. Todos esos puntos te los voy a dejar a vos. Yo ya voy terminando de predicar. Jeremías 23:16, si querés decir algo me decís. Así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan corrupción. Quiero ver si tengo algo más. Porque esa palabra de los profetas ya de corrompidos, se puede decir, ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan visiones de su propia fantasía y no de la boca del Señor. Bueno, doy la definición de esto. Esta palabra corrupción quiere decir impiedad. Correcto. Y está de la palabra 26:13, que quiere decir Hanufa. Esos nombres tan raros. Pero también tiene una connotación a otra palabra que es del 26:10, que quiere decir Hanafef, y quiere decir alguien que está sucio. Fíjate, corrupción quiere decir alguien que está sucio. Eso nos habla de pecado. También dice que quiere decir impío. Obviamente el impío es aquel que se va apartando de la piedad. Falso, hipócrita, lisonjero, pérfida. Ensuciar en el sentido moralmente, dice. También quiere decir amancillar, contaminar, profanar o seducir. Eso es lo que quiere decir corrupción. Entonces, ¿qué es lo que queremos enseñar con esto? Es que cualquiera puede tener un don celestial por medio del Espíritu Santo, pero si no lo usa de la manera correcta, se corrompe. Y entonces vamos a ver los ejemplos en Saúl, que no le fue muy bien. Sí, correcto. Te doy el tiempo a vos. Fíjate, perdona, Eric, es que como tengo confianza aquí con el Flaquito, porque tenemos tiempo de conocernos y sabemos de que tampoco vamos a vernos así muy así, ¿no? Sí. Vos tenés confianza conmigo. Amén. Amén, mis hermanos, sí. Fíjese que cuando hablabas de esto, que el Señor les iba a dar a ellos de comer ajenjo, dice que ajenjo es amargura. Entonces que iba a traer cosas amargas sobre sus vidas porque ellos estaban corrompiendo las cosas de Dios. Y cuando decías la corrupción aquí, que hablabas sobre una injuria, ¿cómo decías? Por una impiedad, es algo que está impuro, alguien que está contaminado, y lo que Dios quiere realmente es que nosotros sepamos de que con quién andamos o a quién le estamos creyendo, para que no seamos corrompidos como este pueblo estaba corrompido. Y el Señor lo que iba a hacer en ellos era que les iba a dar de su misma medicina a ellos, porque ellos hablaban palabras indiscretas, hacían las cosas, dañando a otras personas, porque el don, hermanos, es para edificar, el don es para exhortar, el don es para un beneficio, no para nosotros, para ellos, ¿verdad? Para el pueblo, para el beneficio para todos nosotros. Y en lo que vemos que el Señor lo que quiere es que nosotros nos pongamos las pilas, mis hermanos, porque a eso nos ha llamado el Señor. Porque dice en 1 Corintios 12:1, dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seas ignorante, dice, fíjate. Entonces quiere decir de que en los dones nosotros tenemos que saber, si tú tienes un don, si Dios ya te ha dado ese don, tienes que comenzar a instruirte en él, cómo poder salir adelante, porque su pueblo perece por falta de conocimiento, por la ignorancia que hay entre nosotros, o algunos de ustedes, o así como mi persona, mis hermanos. Yo no pude ir a la escuela, o si fui, pero me salía, me capuzaba, vamos, pero más sin embargo Dios en su misericordia nos ha dado ese don, y esa palabra tan linda, porque ese es el don de Dios, ¿verdad? ¿Quién más de lo que éramos nosotros a lo que Dios está haciendo? Entonces, estamos hablando de un siervo de Saúl, no que sea él el profeta, pero él en el momento que se encuentra con estos profetas, se une en el ambiente profético y comienza a profetizar y comienza a dar, y viene el Señor y lo toma, y el Señor lo hace parte de ello. Entonces Dios también en esta tarde, en esta noche, Dios lo que quiere es de que nosotros no seamos corrompidos por los dones. Si tú tienes un don, que sepas el poder darlo, no que vengamos y nosotros, porque ya tenemos el don, somos más que todos. No,
Aquí somos nosotros los servidores. Dice que el más grande en el cielo es el servidor. Y cuando hablaba sobre la mente, sobre una mente, tiene que saber de que su mente no puede estar en su mente en la tierra, porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces trae una paz, trae una vida, pero trae un don que Dios quiere usarlo dentro de ti para que seas alguien que inyecte a otros de esa bendición que Dios quiere derramarlo, porque entre veces nosotros no entendemos por qué, fíjate que hablé lenguas, fíjate que profeticé, empapate de qué es lo que Dios quiere en tu vida, porque es lo que quiere es derramar el Espíritu Santo dentro de ti, para que tú puedas ser de bendición a otros, pero también sabiendo que tenemos que fluir conforme la palabra dice. Amén. ¿Ven? Entonces, por lo que vos decías y por los aspectos, ahorita vamos a entrar a los ejemplos. Creo que son muchos. Vamos a ir por pausa. Al balazo, dijo aquel. Lleva media hora. Señor. Entonces, vamos a ir agarrando punto por punto. Obviamente tampoco vamos a hacerlo a la ligera. Si no da tiempo, usted sabe, me tiene a mí la siguiente semana y yo se los digo continuando. Pero lo que queremos es que nos demos cuenta que no solamente es de tener ya el don, sino cómo se va corrompiendo el don. Wow. Y entonces se van a dar cuenta en algunas características que hizo Saúl, que son tan palpables, tan visibles, que a veces podemos estar cayendo en ellas y no nos hemos dado cuenta. Y creo que Dios nos habla a tiempo para que podamos remediarlos. Entonces, vimos lo que significaba en la palabra corrupción. En el diccionario la palabra corrupción quiere decir que es la acción y el efecto de corromper. Por lo que tú decías, sí. Un tomate podrido pudre a los demás. También quiere decir depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar. Y también quiere decir la corrupción, por lo tanto puede tratarse de una depravación moral y simbólica. Bueno, quiero ver por dónde vamos ya. Entremos entonces a ver el primer aspecto de este hombre. Sí. Yo le puse acá la necedad. No correcto. sé cómo lo pusiste ahí. Sí, correcto. Yo te lo leo y vos le das. Amén. Primera de Samuel 13:13. Recuérdense que cabal los capítulos 13 nos hablan de algunas figuras del falso profeta. Recuérdense que la semana pasada le hablé del profeta viejo y cabal aparecía en Reyes 13:13. Casi lo mismo. Sí, entonces por eso mismo tomamos esas bases para poder darnos cuenta que todos los capítulos 13 de la Biblia, como el apóstol Sergio recibió esa revelación, nos hablan de características de un falso profeta. Bueno, usted es bueno para estudiar allá en casa y sabe lo que le estoy diciendo. Entonces abordemos este. Aquí hablé yo de la necedad en el título. Amén. Mira, primera de Samuel 13:13. Y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento. Te voy a leer lo que puse acá y ya después te dejo a vos. Y primera de Samuel dijo entonces: Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Y luego dice: pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Y en el 14 dice: pero ahora tu reino no perdurará, y el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Wow. Bueno, te dejo. ¿Cómo es eso? De que muchas veces nosotros, por la necedad, por no poner atención a lo que Dios nos manda hacer, y por nuestra propia necedad, entre veces perdemos ese privilegio o esa bendición que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Aquí vemos a un Saúl que, al verse él que Samuel no había venido y que el pueblo se le estaba yendo, dijo: ay, antes que se me vayan, muchachos, tráigame las ofrendas, tráigame todo, aquí voy a hacerlo yo. No,
Él tenía que haber esperado a Samuel, porque así es como el Señor lo había establecido. Pero más sin embargo, viene ya Samuel, y ahí cuando estás hablando, me gusta porque fíjate cómo el Señor, cómo este Samuel es usado por el Señor, porque le dijo, anda, ve a aquel, mira lo que está haciendo. Y Samuel le dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento. Miren, hermanos, muchas veces el no guardar los mandamientos del Señor nos trae a nosotros a hacer nuestra propia necedad, lo que nosotros queremos. Y por esa necedad, Saúl iba a ser quitado del reino y estaban buscando a alguien más. Hermanos, que nadie te robe tu corona. Tenemos que nosotros saber de que por nuestra propia necedad podemos ser corrompidos en el reino, porque él tenía el reino. Dios lo escogió, claro que lo escogió. Él habló con los profetas, comenzó a profetizar. Sí, no era profeta, pero en el ambiente él lo estaba haciendo, pero se estaba contaminando. ¿Por qué? Porque el pueblo, fíjate, por su necedad, cuando miró que el pueblo se le estaba yendo, dijo, no, hombre, hoy pongo mi arbolito. Hoy pongo mi arbolito para que nadie se me vaya. Perdonen, hermano, con los arbolitos, pero o sea, no podemos atraer al pueblo por cosas del mundo, o porque nos desesperamos, o por nuestra propia necedad, sino lo que Dios quiere es que nosotros, si ya está establecido un mandamiento, lo tenemos que guardar en esto. ¿Para qué? Para que no seamos corrompidos y que no venga alguien más y pueda quitarnos ese trono que le habían dado a él. A él le habían dado el trono de rey, pero el Señor lo que quiere es que no es que le obedezcamos. No es de sacrificio, sino por la obediencia. Que no sea tu necedad la que te venza, sino que veamos de que en el amor del Señor nosotros podamos sujetarnos a Él. Amén. Sí. Bueno, yo para apuntarlo también, sí. Obviamente, entonces vemos, por lo que tú decías, y también por la Escritura, vemos el primer carácter de alguien que empieza a corromperse es que empieza a ser necio. Hay gente que no quiere aprender más. Fíjate, a mí me tocó, hablando de lo que es la escuela de profecía, me tocó varios años allá en Los Ángeles, y lo he visto en otros lados, que no solamente surgen profetas, hablando con el don carisma, a fluir de la congregación, que son gente recién nacida, utilizada por Dios, y otros que vienen de otros lados, que ya vienen tal vez corrompidos, con otra enseñanza, con otro método. Entonces, y ahí es donde ha costado un poco. A mí no que me costara, sino mi trabajo era reengendrarlos, porque traían a veces ideas de alguna manera de otro tipo en el desarrollo profético que ellos lo hacían. Algunas ni se cubrían la cabeza. Otros pues se sentían ya profetas no siendo profetas. Entonces veo yo que el don, cuando uno ya empieza a corromperse, empieza uno a ser necio, ya no empieza a escuchar el mandamiento, ya no empieza a guardar la enseñanza. Y obviamente, hermano, pero yo leo la Escritura, amén, yo sé, pero a veces la enseñanza viene por medio del ministro que te va a enseñar el área en la que estás, y muchas veces hay gente que ya su necesidad ya no acepta. Y si usted acaba de venir, yo tengo 20, 40 años en el Evangelio, yo fui a la Palmerita, etcétera, y entonces empiezan a afanar. ¿Por qué? Porque ya entró la necedad en ellos. Ya no quieren aprender. Y por eso cuando no se dejan enseñar, cometen errores como Saúl, ¡pum!, van y tropiezan, ¿Por qué no esperaste que yo viniera? Entonces empiezan a tomar lugares que no le corresponden. Correcto, qué lindo eso, fíjate, porque vemos de que todo tiene una estructura. Tenemos que saber que nosotros muchas veces por esta necedad somos corrompidos, pero muchas veces somos corrompidos, muchas veces también por, como decías tú, que dice uno, pues yo tengo más años, ¿qué me va a enseñar este muchacho a mí tan joven si yo estoy grande ya? Yo me conozco la Biblia de pasta a pasta. Sí, porque solo la mira aquí, la mira acá, pero nunca la leemos. Es que no es lo mismo leerla, porque dice su palabra, si crees como dice mi palabra, correrán ríos de agua viva dentro de tus... Entonces, si hay una palabra viva dentro de tu ser, no vas a ser necio, vas a poder, amén, este muchacho tiene de Dios, me voy a sujetar, porque, pero no, muchas veces por nuestra necedad creemos que ya lo sabemos todo y no es así. Exacto. Creo amén. Que cuando ya alguien empieza a no dejarse enseñar, ya entró la necedad en él
y lo poco que sabe, ahí se va a quedar. Yo creo que nosotros siempre debemos de tener siempre en nuestro corazón el querer aprender más. Amén. Y obviamente hay gente que va adelante con más enseñanza, amén, así es. Y podemos comprender. Entonces miramos la primera faceta de las que vamos a dar, si nos da tiempo. Amén. Es que vemos que el hombre actuó neciamente en algo que no le pertenecía. Yo veo un error en muchos que utilizan el don carisma queriendo usurpar el don de el ministerio profético. Entonces puede ser que neciamente lo estén haciendo, queriendo usurpar, adelantándose a hacer algo que todavía no les han llamado a hacer. Y entonces creo que ahí puede haber un margen de error. Entonces creo que para todos aquellos que profetizan y tienen el don carisma, no esperemos un reconocimiento. No esperemos que nos nombren el ministerio Doma, sino lo que hay que hacer es ser agradecidos con Dios, con el don que tenemos y ejercerlo. Y conforme el tiempo se va a ver si en realidad eras o no, o tal vez solo tenías el don. Pero ¿por qué lo traigo con esto? Porque por lo mismo, Saúl empezó a actuar neciamente y eso lo empezó a corromper. Miramos el otro punto. Sí, qué gracia. Amén, amén. Voy a leer y vos... Decime. Mira, este lo puse yo aquí, el no saber esperar. ¿Recuerdas que lo vimos? Ahora yo lo leo y vos me ayudas. Amén, Primera de Samuel 13:9 dice, entonces Saúl dijo, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto, oiga, y en el 13:10 dice, y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel vino a Saúl y salió a su encuentro para saludarle. Oiga, pero Samuel dijo, ¿qué has hecho, Saúl? Y respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, lo que tú estabas diciendo, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Migma. Quiero ver si no, ahí está. Claro, qué grueso eso, ¿eh? Recordate que va paralelo al que leímos. Sí. Vimos la faceta neciamente, pero aquí vemos que hizo el acto. El acto. Ajá. Ok, aquí vemos que el Señor realmente viene Saúl y comienza a hacer las cosas a su manera. Entonces, hablando también casi similar a lo que es de neciamente, porque él lo que estaba haciendo era de que poder atraer al pueblo para que no se fuera, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, nosotros comenzamos a hacer cosas que no nos convienen a nosotros, que no somos nosotros los que lo tenemos que hacer, sino que lo hacemos para que nadie se vaya, sino que atraerlos nomás haciendo la cosa que a nosotros no nos corresponde, porque a él no le correspondía hacer esto. Él lo que tenía era que esperar. El pueblo se podía ir, está bien, si se quieren ir se pueden ir, pero tú tienes como el don que Dios te ha dado como profeta, ¿verdad? O como líder, ahí tenías que saber, porque ahí no estamos viendo que Saúl era profeta, sino que él, siendo como rey, que ya lo habían puesto y teniendo una autoridad, sabía que había alguien que también lo cubría y que era el que se comunicaba con el Señor, y tenía que esperar. En su tiempo el Señor le iba a dar a él dice que si se hubiera esperado hubiera agarrado el trono por siempre, pero por no esperarse, por su necedad y también por querer hacer las cosas a su modo. Y es que como van paralelos los dos puntos, ¿verdad? Sí. Creo que obviamente ahí hay mucho que hablar, sí. Pero nos apuntamos primero en que cuando vemos que ya alguien se está corrompiendo, primero la necedad. La necedad. No quiso obedecer el mandamiento de Dios. El que no oye palabra, el que no se deja enseñar, va por el camino de la necedad. Y me doy cuenta que ya trabajando ministerialmente, se adelantó tal vez a un llamamiento. Pues lo que te decía, tal vez algunos tienen llamamiento profético Doma, pero como ellos quieren adelantarse antes de que un ministro lo reconozca, para que ellos puedan ofrecer sacrificios, para que ellos puedan trabajar ministerialmente, se adelantan por los impulsos y eso les puede provocar que también haya corrupción en eso. Entonces, ¿cuántas personas no, hermano, y cuándo me va a llamar a lo profético? Ya, mire, a mí a veces me han invitado y a veces me dice, hermano, pero vos tenés autoridad para ungir profetas. Y yo solo me da risa, ¿va?
Porque ellos tienen el concepto del Antiguo Testamento. Sí, sí, sí. Y creo que en el Nuevo Testamento ejercen otras cosas, habría que ver muchas cosas. Fíjate, mira qué punto estás tocando tan precioso. Pero y si lo vemos de esta otra manera, donde dice, donde mira, este profetiza, pues llevémonos a la casa para que nos profetice a nosotros, ¿va? Entonces ahí se está corrompiendo. Ya si el otro comienza a ir a profetizar y no le han dado permiso y no ha pedido permiso, está haciendo algo a su manera. Sí lo tiene, pero todavía no es el tiempo. Tiene que saber esperar en el tiempo. Y mira, eso lo vimos muchos años. Sí, vimos gente con el don carisma deslumbrante. Yo creo que tenían el llamamiento profético. Ajá. El problema es que no pudieron esperar. Ay, hermano, es que, ¿y cuánto tiempo espera usted? Como 10 años. Alarán, yo tanto tiempo, ¿no? Bueno, es que no es cuando uno quiere, no es cuando los Saúles quieren hacer el sacrificio, sino es en el momento de Dios que te llama a eso. Pero imagínate, son varios puntos, entonces para no ahogarnos tanto. Sí. Necedad. Ajá. Cuando alguien ya empieza a desobedecer el mandamiento, está entrando en un proceso de corrupción y empieza la necedad. Ya un hombre necio, ¿cómo cuesta hablar con ellos? Segundo, se adelanta a querer ser lo que no es todavía. Y eso también le puede estar dando a entender que va por el camino de la corrupción. Miremos este otro. Ajá. Ahorita te lo pongo. Le dimos el punto de que quiere agradar al pueblo. Esos son aquellos de que... Bueno, ahorita lo leemos y miramos la figura. Primera de Samuel 13:11 dice la versión BL. ¿Qué es lo que has hecho? Es el mismo pasaje que leímos, solo que la versión BL nos deja ver otro punto de vista más acerca de Saúl. ¿Qué es lo que has hecho? Y Saúl le respondió, es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas como prometiste hacerlo. Quiero ver qué puso. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedir la ayuda de Dios. Además, los filisteos ya estaban en Micmas, listos para venir a Gilgal y atacar. Bueno, te dejo. Sí, fíjate que aquí podemos ver cómo Saúl, como les decía al principio también, y como todo esto viene casi ensamblando en lo mismo, pero sabemos de que hay unas cosas donde por ser necios nos corrompimos, por estar así, no poder esperar también nos corrompimos. Entonces vemos que también por querer agradar a otros nos corrompemos también. Tenemos el don, pero tenemos que esperar que sea Dios el que nos lo dé y para no poder agradar. Fíjate vos de que uno por querer agradar a otros vienen y dicen, ay vos colocho, mira, sos de pelo liso, pero te van a salir colochos, papito, ¿viste? Pero por querer agradar al hombre, para que el otro esté contento, y nosotros no venimos a agradar al hombre, sino a agradar a Dios, y eso es lo que tenemos que saber, que nosotros no lo hacemos para quedar bien con el pueblo, sino para poder quedar bien con el rey, porque Él es el que nos está regalando de ese don, para que nosotros no seamos corrompidos, porque por eso mismo de nosotros querer agradar al pueblo, vamos a ser corrompidos ahí. ¿Por qué? Porque no es para agradarlo a ellos, sino es para agradar a Dios. Y pues la profecía es algo de es un don bendito por el Señor, porque no a todos se los da, pero sí es para todos, pero todo aquel que quiera, ¿verdad? Amén. Y es que porque lo ponemos del punto de vista de la corrupción. Correcto. Demás. Obviamente le estamos dando el punto de vista en lo profético. Hablando del don carisma, pero usted también aplíquelo al don que Dios le ha dado. Porque entonces veo que la necedad es una corrupción, veo que el adelantarse a hacer algo es una corrupción, no esperar. Veo que el querer agradar a otros con el don que tienes también te puede estar alertando a que estás en un proceso de corrupción, porque es como aquel va, ahí viene aquel va, y está en la alabanza, y así dice el Señor, va. Porque entró un ministro X, ahorita me la he hecho. Para que me oiga. Wow, para que digan, qué tremendo ese. Hoy sí, este es profeta. Te lo digo porque lo he oído y lo he visto. Y hablo del ejemplo, hablo de lo vivido. Y entonces creo que no podemos profetizar por querer estar bien con otros. Creo que la palabra viene y se da. Correcto. Y entonces vemos aquí un error de Elba. Quiso agradar a aquellos que estaban con él. Nosotros debemos de tener mucho cuidado con eso.
Porque cuando miramos la figura de Saúl, nos damos cuenta que poco a poco se fue corrompiendo. No fue de un día para otro, sino poco a poco se fue corrompiendo. Y fíjate que llevamos 46 minutos, entonces démosle. Voy a leer los puntos, dale rapidito ahí de volé. Y todo. Bueno, miremos este otro. Este es que no se somete a la autoridad. Wow, es que estos puntos están muy gruesos, están mucha explicación. Primera de Samuel 15:1 dice, Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera. Mira, es que el cuate Saúl venía predestinado. Pero me dijo, te voy a, dice, el Señor me ha enviado a que te ungiera por rey sobre este pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a la palabra del Señor. Y luego dice, así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, cuando se le opuso contra él en el camino mientras subía a Egipto. Y luego dice en el 15:3, ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene. Sí. Quiero que vos sabés que ese que le puse con amarillo ahí, sí, es de lo que vamos a enfocarnos. Amén. Ve y destruye por completo a Amalec todo lo que tiene, y no te apiades de él antes bien. Mire la ordenanza que le dieron. Da muerte tanto a hombres como a mujeres, correcto, a niños y como a niños de pecho. O sea, mira, ahorita te voy a explicar lo que pienso. Hay bueyes también de pecho, a bueyes como a ovejas, camellos y como a asnos. Quiero ver, no, ahí me quedo. Amén. Fíjate, le está dando una orden. Ve y ataca a Amalec. Samuel lo unge, le derrama el aceite y ahora le dice, te voy a decir lo que el Señor quiere que hagas. Así te dice el Señor. Vas a ir, vas a destruir a los amalecitas y no vas a agarrar nada de ellos. Nada. No quiero que no agarres nada, ni que toques nada. Todo destruirlo por completo. Ahí vamos bien. Vamos. Sí, me imagino que Saúl, amén, había dicho. Pero ¿sabes qué? Cuando dijo que había que matar a los niños de pecho, yo creo que cualquiera lo hubiera pensado. Sí. Porque entonces miramos también la humanidad de él, pero sí, nos damos cuenta que era una orden. Por algo Dios determinó que lo hiciera así, porque más adelante, como él no lo hizo, más adelante lo que lo mataron a él fueron los amalecitas. Entonces vemos que si no vencemos al enemigo de completo, más adelante se nos va a parar y a brincar. Bueno, regreso con eso porque a vos te toca, dale eso. Sí, porque fíjate que vemos, así como decías tú, tal vez es lo que pensó desde que, ay, por los niños, la nombre, ¿cómo los voy a matar? No, mejor me voy a llevar a los más guapos, a los más bonitos, porque dice que él comenzó a escoger lo mejor, ¿sí? Entonces, pero Dios le había dado una orden que le había dado a Samuel. Y él al principio se dejó hasta ungir, yo voy, úngeme. Pero ya cuando se miró en la batalla, que ¿cómo se llama? Y que Dios le iba a dar la victoria, Dios se la iba a dar. Lo que quería era que le obedeciera, pero más sin embargo, por lo carnal que él iba, y por lo que el pueblo también quería, porque lleva, mira, así como es el tal, son los demás. Claro. Entonces los demás que él estaba liderando eran como él era. Necios también, sí, queriendo cosas de que debía. Mira, agarremos esta corona para nosotros, sacrifiquemos, mira, no matemos al rey. Entonces él comenzó a ver la cosa humanitaria dentro de él. Pero si Dios le había dado una orden a que lo hiciera, era para que lo hiciera. Pero como dices tú, tal vez dentro de su canal, tal vez uno carnalmente lo había dicho a la mala onda, pero si venía de Dios, tenía que hacerlo. Ahí no tenemos que hacer las cosas por nuestros sentimientos, sino como el Señor nos dice, porque hay cosas que nos van a pedir que muchas veces nos duelen hacer, nos duele darlos, pero tenemos que darlo, hermano, tenemos que morir a esta carne se corrompe, esta carne cada día lo que quiere es más carne. Y lo que Dios quiere es que nosotros muramos a esta carne y vivamos conforme el Espíritu, conforme ese don que Dios nos ha dado de poder estar vivos para Él, no para la carne. Pero Saúl todavía estaba en la carne, a Saúl todavía le gustaba ver las cosas buenas, le gustaba vestir tuanis.
¿verdad? Dijo, este rey tenía una mejor capa que la mía, mejor me la pongo yo, es para mí, mis anillitos, todo, vamos, todo lo que él quería, lo que otro tenía, lo quería. Pero entonces vemos la desobediencia que hace. Entonces vemos que el Señor lo que quiere es que nosotros le obedezcamos a Él, ¿verdad? Por eso es lo que muchas veces como el don profético, hay muchas veces de que nosotros nos vamos por los sentimientos, pero hay veces de que el Señor lo que quiere es que nosotros hablemos lo que Él quiere para el pueblo, aunque va a doler, pero sabemos que es para edificación del pueblo, porque no es para uno, es para ellos también, o entre veces también uno profetiza como para uno también, ¿verdad? Así como va, viene, y es lo que tenemos que entender, amén. Gracias a todos los que se están conectando, amén, gracias amén. por sus saludos y todo. Creo que como venimos viendo las figuras, y obviamente el tiempo es demasiado corto acá, veo aquí que otro punto de vista que viendo a Saúl que se corrompe es cuando no acepta la autoridad. Correcto. Entonces cuando no acepta autoridad una persona, viene a ser como lo que dice Romanos capítulo 13, ¿va? Que la autoridad fue dejada para aquellos que cometen errores, aquellos que desobedecen, por lo que tú decías. Entonces veo yo que una de las señales que alguien puede estar corrompiéndose es porque no se somete a su autoridad. Es bien tremendo, porque el don de profecía es un don lindo, pero implica someterse a los profetas, someterse a una autoridad. Porque si no, entonces se desvían. Y vemos que el hombre era ungido por Dios, el Espíritu Santo lo usaba, tenía grandes talentos, tenía un futuro que le esperaba, pero vemos que empezó a desarrollar cosas que no le iban a traer un beneficio, y por eso vemos a Saúl corrompiendo el don que Dios le había dado. Sí, porque fíjate que entonces él ya se vio como rey, dijo, no, ¿para qué le voy a estar haciendo caso? Yo lo voy a hacer a mi manera. Exacto. ¿Ah? Y es que eso es lo que pasa, porque los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, pero cuando ya uno empieza a sentirse mayor y que correcto, todo, viene el decline. Y viendo las facetas de eso. El pecho, sí. Ahora, miremos este otro punto, porque ya llevamos casi la hora. Este punto que vamos a tocar es que también busca ganancias personales. Cuando ya el don se empieza a corromper por ir en pos de las ganancias, eso hay que tener cuidado. Miremos Primera de Samuel 15:19 dice, porque pues no obedeciste a la voz del Señor. Eso fue lo que acabamos de leer. Sino que te lanzaste sobre el botín, dice, e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Y ahí ya vemos la característica que le quiero hablar. Y luego en el 15:20 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí a la voz del Señor entero. Y fui a la misión a la cual el Señor me envió. Eso sí es cierto. Sí. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, dice más adelante. Y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Amén. Mira, regreso a esto. Mira. Sí, dale. Aquí. Veo yo que la orden que Dios le dio, y viendo la faceta de la corrupción en él que había allá, era porque también él no quiso deshacerse de la plata, del dinero, de las cosas que vio. No, hombre, qué desperdicio, cómo se van a tirar esos tenis Nike. Entonces empezó a ver en las cosas que le podían traer beneficio, y se le olvidó que Dios le dijo que no agarrara nada. Correcto. Wow. Entonces veo yo que una persona se puede corromper por el dinero. Sí. Pero Dios le estaba dando la victoria a él. Pero vemos que también él por la desobediencia viene y comienza a lo que había en su corazón. Y en su corazón, ¿qué estaba? La codicia. ¿Qué estaba? El dinero, el amor al dinero. ¿Dónde está tu corazón? Ahí es donde está. Donde está el amor, ahí es donde va a estar lo que les gustaba era el amor a lo que tenían, a lo que, como te decía al principio, de que deseaba lo que el otro tenía. Porque el otro rey tal vez vestía bien y dijo, esto ¿para qué lo vamos a tirar? Mejor lo traemos aquí, se lo damos al Señor. Mira, hasta con eso va. Y él dice de aquí, dice de que él obedeció, pero no obedeció como Dios le había mandado a decir con Samuel. Él hizo a su manera. Se fue por los deseos monetarios, por lo que su corazón deseaba. ¿Verdad? Muchas veces nosotros le ponemos amor a las cosas, y lo que Dios quiere es que nosotros le obedezcamos entregándolo todo.
Hermanos, hay cosas que muchas veces, así como hablabas tú, de que ¿dónde está nuestro amor por el Señor? Porque a él lo habían puesto como rey, tenía la autoridad, sí, él podía tener los mejores lujos que quisiera, pero también deseaba otros de otras personas. Y muchas veces nosotros, eso es lo que pasa, que nosotros queremos ser mejores que el otro, o tener las cosas que el otro tiene, y si todavía no es nuestro tiempo. El amor que él desataba dentro de él era la riqueza. Él quería más. Él tenía el poder, tenía riqueza, pero quería más. Porque fíjate que no solo se agarró el botín, sino que también se agarró a las mujeres y al rey y todo. Y los estaba cuchuchando ahí como perdonándolos. Y después esto lo iban a matar a él. Tenemos una pregunta. Sí, sí. Dice un hermano, ¿podemos ver cómo el profeta Ananías también se equivoca profetizando mentira? Si me puede explicar, gracias, bendiciones. Amén, hermano. Dice Jeremías 28:9. Dice, y si un profeta profetiza paz cuando la palabra del profeta se cumpla, entonces ese profeta será conocido como el que el Señor en verdad ha enviado. El profeta Jeremías dijo al profeta Ananías, escucha ahora Ananías, el Señor no te ha enviado y tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por lo tanto, así dice el Señor, y aquí te voy a quitar sobre la faz de la tierra, este año morirás porque has aconsejado la rebelión contra el Señor. Y murió el profeta Ananías aquel mismo año en el mes séptimo. Sí, definitivamente se corrompió. Lo que quiero es que, por la pregunta es que nos demos cuenta de que Jeremías y Ananías es figura de lo que se mueve ahora dentro de las iglesias. Correcto. Hay profetas verdaderos y profetas falsos que salen falsos de la misma iglesia. O sea, no salen los falsos profetas, no salen de Balaán, de Baal, no salen de Baal, no son profetas de Baal, no son del mundo, no son adivinos. No. Los falsos profetas salen de la misma congregación. ¿Por qué razón? Porque se corrompieron. Ananías se corrompió juntamente con el rey. Empezaron a tener sobornos, empezaron a ver que había fornicación dentro del pueblo. O sea, ocurrieron muchas cosas que contaminaron al pueblo. Correcto. Y obviamente cuando este hombre se levanta y enfrenta al profeta Jeremías, mira qué clase la de Jeremías, porque Ananías profetiza que venía paz. Sí. Por eso te decía que un profeta no puede decir únicamente que vienen buenas cosas cuando ya otros profetizaron que en el futuro vienen cosas malas. Correcto. Mira, uno puede profetizar y decir que para el mundo vienen cosas terribles porque está escrito. Así es. Pero para nosotros, si obedecemos, entonces esas cosas no van a venir para nosotros. Correcto. O sea, para hacer la aclaración, porque obviamente él se lanza la profecía y él dice... agarra una espada y pone un yugo de madera y lo destruye y da una profecía ahí, que así va a caer el yugo de Babilonia por la mano del Señor, etc. Se echó una profecía buena, buena. Y Jeremías la escuchó y dice, amén, si así es, amén. Sí. Y se dio la vuelta. Cuando se dio la vuelta, lo agarró el Señor y le dice, decirle a Ananías, por cuanto ha puesto rebelión. O sea, no era de ahorita. No era porque se había chanfleado en esa profecía que dio, sino que ya venía él trayendo rebelión sobre el pueblo. Sí. Porque vemos una profecía que se dio en ese momento y otra. Correcto. Pero aquí el Señor ya venía viendo que ellos se estaban corrompiendo. Y entonces por eso lo sentencia de esa manera, porque está haciendo volver que el pueblo vaya a la rebelión. Por eso es bien importante que nosotros comprendamos que la figura de este hombre, Saúl, por eso lo que te decía más adelante, mira, fue en pos del dinero, no sé si te contesté, hermano. Amén. Y dice más adelante, que cuando ya hizo todas estas cosas, dice que entonces le dijeron que Dios se agradaba de la obediencia de los sacrificios y no de tanto de carnero. Sí. Entonces lo que le dice el profeta, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Pero me enfoco en la rebelión. Lo que le estaba diciendo el Señor a Jeremías por medio de él para que le dijera a Ananías es, vos Ananías, no, Hananías le dice, vos Ananías, vos lo que estás haciendo es profetizar adivinación.
Sí. Porque esa profecía lo que va a hacer es que mi pueblo se vaya en rebelión. Sí. Es lo que le dijo. Entonces por eso lo sentencia. Porque nosotros debemos de comprender que el don de profecía es para edificar, consolar y exhortar. Amén. No para predecir el futuro de lo que ya va a venir sobre el mundo, porque eso ya está profetizado. Sí. Por eso es bien tremendo, ¿va? Porque cuando uno no hace la diferencia de lo que es el don carisma y el don doma, puede cometer grandes errores. Y ya lo que profetizaron los profetas es lo que el profeta del Nuevo Testamento estudia, analiza y profetiza de lo que va a venir, porque ya no hay otro apocalipsis, ya no va a revelar Dios otras cosas, porque ya las reveló. Ahora a nosotros nos toca darle la interpretación y poder discernir para cuándo va a ser eso. Daniel decía, ¿para cuándo serán las semanas 70? ¿De quién está? Meditó y fue a consultar para que le viniera la revelación. Bueno, regreso con eso. Terminamos en ese punto de vista que también entonces vemos que, de las riquezas, que la persona que se corrompe va en pos del dinero, de la fama. Creo que tengo otra pregunta ahí. Okay. Esto también dice que utiliza la palabra incompleta, pero espérame, creo que tengo una pregunta aquí o aportación. Dale. Otro hermano dice, bendiciones, una aportación. Luego veo que los israelitas querían un rey como los demás pueblos, y ahí que podía venir la consecuencia siendo semejante. En su corazón no eran conforme al de Dios. Claro, ¿por qué lo vemos de ese punto de vista? Porque obviamente no lo estamos viendo tanto al punto del reinado de él, sino cómo se puede corromper el don que Dios le dio. Entonces, para no irnos más adelante, pero creo que es importante que nosotros comprendamos que cada vez que va a fluir, pues no te he dejado hablar, va. No, está bien, estaba hablado. Perdonamos. No te preocupes, fíjate que me gusta porque estoy también aprendiendo algunas cosas a las cuales nosotros como siervos de Dios tenemos que saber que no tenemos que ser ignorantes en esto, porque si nosotros tenemos ese don de la profecía o el Señor ya nos ha llamado a lo profético, tenemos que, como decías tú, empaparnos de ello y buscar, porque Daniel era uno. Daniel no lo hacía, yo ya soy profeta, voy a aprovechar. No, él comenzaba a consultar, le preguntaba, tranquilo. Cuando el rey vino y le comenzó a decir los sueños, y comenzó él a analizarlo, y te quisiera dar buenas noticias, pero entonces vemos las cosas del Señor. Amén. ¿En cuál vamos? ¿Cuánto nos falta? Mira, nos faltan 3 puntos. 3 puntos. Bueno, vayamos al balazo, porque ya estamos sobre la hora y ya tengo hambre. Mira este punto. Ajá. Alguien que ya también empieza a corromperse, también utiliza la palabra incompletas. Ahorita vamos a ver el ejemplo y así en breve resumen lo dispararás para no irnos tan lejos. Primera Samuel 15:11 dice, me pesa haber hecho rey a Saúl, hablando el Señor, porque ha dejado de seguirme y no me ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche, fíjate, por Saúl. Y dice, y entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea el Señor, he aquí, he cumplido el mandamiento del Señor. ¿Qué cumplido? No mató a nadie. Bueno, te lo dejo a vos así al barato. Fíjate que así rapidito, vemos que este Saúl, por medio de Samuel, porque Samuel, fíjate, le pedía al Señor por Saúl, ¿sabes por qué? Porque Samuel tenía un corazón de carne, ¿verdad? Entonces, porque él no miraba como el Señor miraba. Sí. Pero Dios le decía, este no ha hecho nada, ya estoy enojado con él, mejor le voy a quitar el trono. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros obedezcamos. Si ya Dios te dio el don, si ya Dios ya te ha puesto en un lugar, lo que tienes que saber es sujetarte a Él, a apreciar lo que el Señor tiene, para que Él no se enoje, porque también el Señor se enoja. Claro. ¿Verdad? El Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Y tenemos que tener cuidado. Por eso te decía yo que cuando vemos que tiene palabras a medias, como quien dice, él le está haciendo una pregunta a Samuel. Sí. Él debía de haber dicho, ¿sabes qué? No la cumplí toda. Pero él dice, sí, he cumplido. He cumplido, sí. Entonces vemos también mentira. Entonces, ¿pero por qué leímos eso? A medias. Porque todos los puntos que le hemos dado, ya a este punto, en el capítulo 15, Samuel ya se había corrompido.
Entonces ya quería, como dicen, va un hoyo, tapa el otro hoyo, y así destapaba uno y tapaba el otro, y con tal que se fue alejando. Por eso dice que dejó de seguir al Señor y los mandamientos, y eso creo que le provocó un decline. Bueno, vamos con el otro. Dale. Pero Samuel dijo, ¿qué es este? Mira. Entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo, bendito sea el Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Hasta ahí va bien, va. Y mira lo que dice en el 14. Sí. Pero Samuel dijo, ¿qué es este ruido de ovejas que se oye en mis oídos? Y el mugido de bueyes que oigo. Me llama la atención, va. Y dice en el 15, y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes. Y luego dice, para sacrificar al Señor tu Dios, pero los demás lo destruimos por completo. Cuentero. Sí. Si le dio hasta la orden, perdonó a los niñitos de pecho, cuando la orden era exterminar todo. Correcto. Y eso fue lo que también nos damos cuenta, ¿va? Que se le dio una orden y él sale con otra. Sí, me dijeron esto, pero yo pensé que estaba mejor así, ¿va? Él quiso ser más misericordioso que Dios, cuando ya Dios le había dado una orden. Y le echa la culpa al pueblo. Ay, el pueblo quería. No, él quería. Porque él decía, entonces no daba todo completo. Amén. Y mira, dice, y dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame, te declararé lo que el Señor me dijo anoche. Y él dijo, y habla. Míralo, entonces mira cómo lo sentencian acá. No lo puse. Bueno. Okay. En el 17, ¿querés que lo lea? No. Ok, vamos. Mira, el siguiente punto es que se creen los únicos. Primera de Samuel 18:6 dice, y aconteció que cuando regresaba al volver David de matar a los filisteos, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl con pandero, y los cánticos de júbilo con instrumentos musicales. Y en el 18:7 dice, y las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Y mira lo que pasa después, en el 8. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho desagradó, y dijo, han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino que el reino? Y entonces dice, de aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. Quiero ver si puse algo más. No, ahí está. Sí. Bueno, yo creo que está resumido. Dale, sí, fíjate que ahí hablando de que él se creía el único, porque cuando estas mujeres salieron, tan benditas las mujeres también, va, porque realmente ellas salieron con aquel ánimo, ¿verdad? Pero también fueron imprudentes en ese momento, claro, porque el otro venía de una batalla y le comienzan a tirar, pero cuando dijeron, y Saúl mató a sus miles, aquel se sintió así, bien pechudo, vamos. Pero cuando le pusieron al otro que había matado a sus 10,000, dijo, ya solo le falta el reino. Entonces comenzó a entrar un gran celo sobre él, porque decía, si yo soy el único, si soy el rey, soy más alto que él, soy más guapo, porque dicen que ese hombre era alto, vos, y era de un buen parecer. Entonces quiere decir de que él, pensando en su figura, pensando en su altura, pensando de que ya era rey, pensaba de que él era el único, y no, sí, la última pizza, dice el pastor Álvaro. Entonces no es así, sino que sepamos que hay alguien más que está surgiendo. ¿Pero por qué? Por la obediencia que tenía este David. Claro. Y mira cómo es que cuando lo ve, lo manda a llamar a que le toque el arpa. Sí. Y cuando le está tocando el arpa, le tira, ¿cómo se llama? Le tira. Sí. Porque fíjate que lo vi en dos fases. Ok, perdón. Aquí lo veo como el recelo. Sí, correcto. Cuando uno ve que otros se están levantando con el mejor don que vos también tenés, y te da recelo, es señal que te estás corrompiendo. Le entra el celo, le entra la envidia. Y ese va, así yo profetizo mejor, yo grito más, yo hablo más entonces le entra un recelo, y eso puede ser que se corrompa su don. Perdona que amén, gloria a Dios. Pero porque ya estamos. Dale. Mira, aquí está lo que vos decís. Mira, ese otro punto que vimos es que se levanta en contra de los otros. Sí. Por lo que vos decís, Correcto. va paralelo. Primera Samuel
19:4. Entonces Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peques, el rey contra David su siervo. Lo estaba apaciguando, sí, puesto que él no ha pecado contra ti, le dice, y puesto que sus hechos han sido de mucho beneficio para ti, porque acaba de matar al filisteo. Sí. Porque puso su vida en peligro y hirió al filisteo. Correcto. Y el Señor trajo una gran liberación a todo Israel, y tú lo viste y te regocijaste. ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente, dando muerte a David sin causa? Un punto, y de ahí te doy. Eso le pasó al profeta viejo. También. Tuvo recelo de que en el otro se le movieran los mejores dones. ¿Y qué fue lo que hizo? Empezó a tramar para meterle zancadilla y matarlo. ¡Wow! Te dejo. Porque aquí dice, mira, 19:6, sí. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró: vive el Señor que no morirá. Mira, ¿cómo dice este hombre? Vive el Señor que no morirá, diciendo algo, bueno, lo voy a perdonar. Pero después viene el Señor y le pone ese recelo a él, porque ya le había encontrado que había un celo dentro de él, y dijo: no, a este mejor de una vez le voy a sacar lo que tiene dentro, para que se manifieste. Claro. Y viene y le pone esto y dice: no, hombre, a este cuando lo llamó para que le quitara aquel demonio que tenía, viene y dijo: este es el momento para matar a este, que ya se me va a hacer rey. Sí, iba a ser rey David, claro. Y iba con todo. Mira, alguien que está corrompido, sí, sabe que su final del ministerio se acerca. Cuando alguien veo las características de este hombre, y ustedes se van a dar cuenta al final, veo que ya cuando alguien tiene recelo por otro, su ministerio está a punto de declinar. Y eso es peligroso, porque nosotros estamos para ayudar a los que vienen, sí, hombre, no para matarlos, va. Porque sabes que, Guillermo, las personas que Dios nos dio a cuidar, sí, van a llegar a ejercer cosas mejores que vos. Amén, así es. Ese es el punto. ¿Y así por qué es. Yo me voy a poner celoso de que ellos crezcan y lleguen a ser mejores ministros que yo? Eso me va a traer a mí satisfacción, de que pude trabajar con ellos y les pude ayudar a que cumplieran su propósito. Sí. Bueno. Porque fíjate que hay otros ministros en los tiempos de antes que ellos querían crecer y que sus ovejas no crecieran, sino que se quedaran siempre sentadas. No, a nosotros nos han enviado para poder instruirlas y que sean aún mejores que nosotros y que lleven el liderazgo que el Señor les ha dado al nivel que Dios quiere que los lleven, ¿verdad? Entonces no tenemos que ser egoístas. Una pregunta, podemos ver también cómo Saúl, después de que se corrompió, empezó a consultar a divinas, a divina, gracias. Entonces Saúl dijo a su siervo: búscame mujer. Creo que vas conectado con nosotros. Sí, amén. Pero déjame terminar esa con la estocada, así puro cuando va a agarrar el toro, va. Miremos este último punto rápido, perdonen por el tiempo, yo siempre les he dicho que cabal me voy a hacer 45 minutos, pero no he podido lograr por causa de que es demasiada información que trae un beneficio y a veces ya uno no los da. Amén. Mira, otra de las cualidades que alguien ya se está corrompiendo en su don es que se vuelve, empieza a pelear con los demás. Sí. 1 Samuel 19:9 dice: y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, y estaba él sentado en su casa, lo que tú decías, con su lanza en la mano mientras David tocaba el arpa. Qué tremendo. Y luego dice en el 10: y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza, pero se le escurrió de la presencia de Saúl. Y la lanza se clavó en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Santo. Y en el 9:11 dice: y Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarle a fin de matarlo por la mañana. Ahorita te voy a decir lo que pensé ahí. Sí. Pero Mical, mujer de David, le avisó diciendo: si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana te darán muerte. Bueno, regreso con esto. Dame una pensadita. Dale. Cuando ya alguien está corrompido, porque ya Saúl ya estaba corrompido, tuvo recelo de él, luego era violento, y ya cuando entra la violencia empiezan a querer dañar a la gente. Este hombre quiso matarlo a un ungido, porque él supo que él iba a tomar su lugar.
Y entonces veo yo esa característica que a veces ocurre, ¿va? Que entre los hermanos hay un tipo de recelo porque en otros se le mueve mejor el don y no, ya buscan la manera de meterle zancadilla para que caiga. Y eso es antifútbol, decían allá. Eso no se puede hacer porque usted se da cuenta que cuando ya alguien está corrompido y trama contra la vida del prójimo, es porque ya hay un espíritu inmundo que lo está influenciando a hacerlo. Ya no es el Espíritu Santo, sino ya es algo que ha entrado en él para quererlo estorbar, para matar a los demás. Y por eso dice, pero me llama la atención porque gracias a Dios siempre hay gente que te alerta. No, alejate de acción. Ese te lleva ganas, va. No, hombre, alejate. No, pero uno quiere ser amigo con todos. No, hombre, alejate porque te llevan ganas, te van a poner en mal, te van a hacer tropezar, van a ir con el pastor y van a decir barbaridades de vos, van a salir por ahí calumniando. O sea, tratan la manera de matar tu ministerio espiritual basado al enojo que tiene. Bueno, yo no sé si te... Sí, porque fíjate que ahí podemos ver de que muchas veces como ellos no han podido crecer, no quieren que otro crezca igual. Claro. Entonces, ¿cómo te detienen? Es como cuando tal vez pasa muchas veces de que dice, bueno, ¿y aquel por qué está tan cerca de mí? Pero mejor que se vaya más lejos, en vez de unirnos como pueblo de Dios y poder ayudar a otros. Porque Dios nos ha mandado para poder ayudar al pueblo de Dios. No para poder tener distancia, sino que más bien para unirnos como el pueblo que somos, pero sabiendo que somos de la misma visión y que tenemos ese don que Dios nos ha dado y poder unirnos para poder crecer. Pero muchas veces no pasa así, sino nos meten el pie, va. Sí. Y nos damos. Yo creo que ya vamos en la última. La última. Cuando ya hay corrupción, vemos que empiezan a profetizar sin cobertura. Amén. Uy, hubiera dicho alguien ahí. Y 1 Samuel 19:22. Entonces él mismo fue a Ramá y llegó hasta el pozo grande que está en Secú y preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y alguien dijo, he aquí están en Naiot, en Ramá. Y luego dice en el 23, y él prosiguió hasta Naiot en Ramá, y vino también el Espíritu de Dios sobre él, mira qué tremendo, y dice que él iba profetizando continuamente hasta llegar a Noi en Ramá. Pero mira pues, y luego dice en el 19:24, y entonces se quitó además la ropa, y también profetizó delante de Samuel, y estuvo echado desnudo todo el día y toda la noche. Bueno, déjame apuntarlo ahí de vos. Yo lo que veo que el final de alguien que se corrompe en su don o en su ministerio es que al final para sin cobertura y para haciendo vergüenzadas, para haciendo cosas que no son, aunque profetice, aunque diga que es ministro, pero cuando ya alguien no está bajo la cobertura, bajo la autoridad de un ministro mayor de talla, empiezan a cometer errores. El Espíritu de Dios tiene un orden, pero a veces hay gente que usurpa la llenura del Espíritu Santo y comete desorden. Yo he visto eso, que, hermano, no la toque porque está danzando en el Espíritu y parece trompo, va a dar vueltas con la mano y que se tira de la pared, que aquí. Y yo entiendo que sí hay manifestación del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene un orden. Y a veces hay que decirle a la gente, hermano, cálmese, para que se calme, porque o son exhibicionistas, o en realidad solo lo que quieren es mostrar su vergüenza. Este hombre mostró su vergüenza, se quitó la ropa, estuvo todo el día. Eso nos deja ver de que ya el hombre ya no le importaba en la forma en la que iba a profetizar. La verdad que grueso eso. Mira, así solo para dar así, tranquilo, vemos cómo Saúl ve que está Samuel a su lado y comienza él a profetizar porque el Espíritu de Dios llegó a él y comenzó a profetizar, pero comenzó a hacer cosas como diciendo, mira, yo sé más que vos, para que mires, mira, hasta me tardo todo un día y hasta me quito la ropa porque por la unción
por la unción me tengo que entender, exhibicionista. Entonces es un errante, es alguien que no tiene la cobertura, es alguien que está errante, alguien que ya no está cubierto, que ya no acepta las autoridades, ya no se sujeta a alguien, sino que lo hace a su voluntad para impresionar a la gente. Pero como decías tú, aquí estaba dando su vergüenza. Exacto. ¿Verdad? Entonces es según él que estaba haciendo lo mejor, pero estaba dando a conocer que él no tenía una cobertura, que era un hombre errante, que quería hacer lo que él quería. Pero ¿sabes una cosa? Esto lo llevó a corromperse. Entonces vemos tantas cosas que hemos visto de las características de este hombre para que lo llegó a traer a alguien que no aceptó la cobertura, alguien que tiró, no, si yo puedo solo, yo no necesito de tecomates para poder nadar, yo solito puedo. Y es que esto ocurre porque a veces en los turnos hay profecías y hay que, algunas cuando ya son más hay que detenerlas, y obviamente para que no haya un desorden. Pero ya cuando alguien no se somete a eso, a esa enseñanza apostólica, entonces ya empieza a hacer cosas que no son como deberían de ser. ¿Y yo por qué? Es que no me dieron la oportunidad de profetizar. Aquí lo tenía. Y a veces yo les digo, cálmate, hombre, hay más cultos, ahí los puedes. No, es que si no lo dan, algo va a pasar. Cálmate. Si Dios le va a hablar a una persona, y si vos no abrís la boca, va a ser otro. Él va a abrirle la boca a otro, pero de que va a hablar Dios para que hable por medio de él, lo va a hacer. Entonces no entremos en que yo soy la superestrella o que yo voy a profetizar, sino no, yo creo que debemos de comprender de que hay un orden y debemos de ver que cuando alguien no se somete a una autoridad es porque él está diciendo, yo no me someto a vos, yo no quiero, yo estoy desnudo, yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces se ponen en su macho. Y así hemos visto a muchas personas que se han ido, no se dejaron formar y ahí andan sin cobertura. Terminamos con esto. Amén. Para menospreciando al final la enseñanza, todo lo de Dios. Y mire, 1 Samuel 28:3 dice, y Samuel había muerto, y todo Israel lo había llorado, y lo habían sepultado en Ramá en su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra, oiga, a los medium y a los espiritistas. Digo yo, ¿qué tenía que andar haciendo este cuate? Bueno, ahorita se va a dar cuenta por eso, por lo que me escribió el hermano. Y 1 Samuel 28:5 dice, y al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y su corazón se turbó en gran manera. Y luego 1 Samuel 28:6 dice, y Saúl consultó al Señor. Correcto. Pero el Señor no le respondió ni por sueño, ni por Urín, ni por profeta. Él buscó la ayuda de Urín por el ministro. Ya no estaba Samuel. Buscó el sueño, no había revelación por sueños. Y buscó el profeta, no había revelación. Y entonces se angustió porque no sabía qué hacer. Porque ya le habían dado las indicaciones muchas veces. Pero es que como se corrompió, ya el Señor se había apartado de él. Ya el Señor había quitado su espíritu de él. Para que él siguiera ejerciendo, porque ya se había corrompido su don y ya iba en pos de declinarse. Aquí lo terrible de esto es que el hombre empezó a llamar al Señor y como no recibió revelación, mire a dónde fue a parar el hombre. 1 Samuel 28:7. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme una mujer que sea medium. No, aquí no está hablando de talla, ¿va, hermano? Extra large, mediana. Mediana, no, aquí está hablando de una mujer que busca consultar a los muertos. Sí. Buscadme una mujer que sea medium, es que como está ahí en inglés se puede decir que es talla, para ir a consultarla, oiga. Y sus siervos les dijeron, aquí hay una mujer en Endor que es una medium. ¿Por qué no le pusieron Smolva? Bueno, es una medium. Quiero ver si puse algo más. Sí, no. Bueno, ahí quedamos con esta. Amén. Regréseme la guitarra para acá un poquito. Ay, ves. Por lo que decía el hermano, y creo que ya con esa terminamos, si querés me ayudas con el resumen de todas. Amén, amén. Si lo tenés ahí. Sí, aquí lo tengo. Y porque si no se me olvidan todas. Entonces, ¿qué es lo que vemos con esto? Es que el final de la corrupción del don que tenía Saúl, si lo vemos desde ese punto de vista, fue
que ya dejó al final de consultar a Dios. Cálmate, ya voy. Ya. Entonces, al final de su ministerio, por eso le decía, no es cómo empiezas tu ministerio, sino cómo vas a terminar tu ministerio. Amén. Y entonces vemos al hombre que antes consultaba a Dios, aquel que fue ungido, aquel que tenía talentos, aquel que tenía un plan divino de Dios para su vida, paró buscando consejería en medium, en hechiceros, en brujos, y empezó a consultar. Obviamente ya unos versículos atrás ya Dios se había apartado de él, pero mire el final de un rey de Israel, de un hombre ungido por Dios, y lo ungió un profeta de talla. Entonces vemos aquí que cualquiera puede corromper su don basado a los puntos que tenemos sí. Podemos verle que él en su necedad, ¿va? En su necedad fue corrompido. Pero mira, ¿por qué no lo decía así? La necedad corrompe. Okay. La necedad corrompe. El no sujetarse a las autoridades también corrompe. El no esperar al tiempo también corrompe. El menosprecio de la enseñanza y de la doctrina también corrompe. Utilizan verdades incompletas, también corrompen. Actúan y profetizan según el deseo del pueblo, también se corrompe. Son violentos, tratan de matar a aquellos que Dios ha ungido, también los corrompe. Hacen creer que son los únicos, también están corrompiéndose. Hay verdades a medias, también se corrompen. Y la figura de la cobertura también es corrompida. Entonces, para poder corromperse, miren hermanos, todo lo que nos lleva a poder corrompernos, ¿verdad? Por eso, mira, yo a veces cuando oigo gente que dice, no, pues si yo estuve desde que empezó el movimiento de la palmera, y vos quién sos para, y yo digo, ¿hace cuánto fue eso? 40 años. Wow, digo yo estuve a los pies de ese maestro, wow, digo yo, y nada aprendiste, ¿va? Te dan ganas de pegarle un botellazo, ¿va? Porque sigue siendo el mismo carnalote. Sí. Entonces digo yo, está bien, va. Entonces le digo yo, no, es que en el principio del evangelio el Señor me usaba que aquí para allá, cállate, Saúl, ahora ya va rumbo a enfriante, ya va rumbo a terminar tu ministerio. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer las cosas mejores ahorita en tu final, solo te recordás del principio. Este hombre empezó bien, pero su final fue trágico. En lugar de después de que tenía, ahí sí que se puede decir, el cuello con Dios, es que Dios lo escogió. Sí. Entonces aquí vemos que Dios nos ha escogido a todos, pero de nosotros depende cuidar nuestro don para no corromperlo. Y poder llegar y terminar nuestra carrera, como dijo Pablo, con gozo y con alegría. Mira, hay alguien que dice acá, hermano, ¿esto sería apostatar de la fe? Claro. Se apartó del Señor y eso lo llevó a una muerte eterna. Eso quiere decir que no la hemos hecho aún todavía. Sí, porque fíjate que lo que Dios quiere en nosotros es que nosotros le obedezcamos en esto. ¿Y por qué es que nos dejan estas figuras y cada una de estas cosas? Es para que nosotros nos analicemos en qué tal vez hemos estado fallando y en que nos pongamos ahora a cuentas con el Señor y pongamos a recapacitar y decir, wow, no, yo tengo que someterme al Señor, tengo que someterme a mis autoridades, tengo que hacer las cosas como no las pude hacer al principio, porque quiero terminar bien, no quiero ser corrompido, quiero tener una bendición, no solo para mí, sino para mi familia, porque si tú te corrompes como padre, también tus hijos y todo viene corrompiéndose. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que toda nuestra familia crezca, pero si nosotros no nos podemos sujetar a alguien, ¿cómo nuestros hijos se van a sujetar a nosotros? Entonces, sepamos, mis hermanos, que el sujetarnos y el poder saber y hacer las cosas como Dios quiere, nos va a llevar a no corrompernos, sino a tener una mejor vida en el Señor. Amén. Aleluya. Hermanos, nos tomamos más del tiempo que tenía. De todas maneras, lo teníamos acá, había que sacarle todo el jugo. Sí, no te nos despedimos, gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Que Dios me los bendiga. Hemos alargado un poquito, así que vamos a hacer una oración. Recuérdese, todos los martes a las 5:30, su programa Crónicas de los Profetas. Vamos a estar abordando temas
que Dios pone en nuestro corazón para poderlo desarrollar. Así que bendecinos, ya Amén. que el Señor te trajo hasta Amén. acá, y nosotros también queremos esa bendición. Y a todos aquellos que están allá, Amén. les despido y le doy el tiempo al pastor Amén. Guillermo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este privilegio que me das, Señor, de poder orar por tu pueblo, por ese pueblo que nos está viendo, Señor, por aquellos que están necesitados, y también por esta casa, Señor, que tú has puesto a este siervo tuyo, a Eric, Señor, como pastor de esta congregación y como profeta, Padre, para que lo bendigas a él y a su familia y a cada uno de los que nos están oyendo. Por si algunos, Señor, de aquellos que aún no te conocen, puedas llevar tu palabra sobre sus vidas, y que reconozcamos que sin ti no somos nada, Señor, que nosotros podemos llegar a ser corrompidos si no nos metemos bajo tu autoridad, Señor. Para que no seamos corrompidos tenemos que obedecerte también, Señor, y eso es lo que te pedimos, que nos dé sabiduría, entendimiento y discernimiento para estos días que vienen, Señor. En el nombre de Jesús te pido por todo el pueblo, Señor, por mi cobertura también, por mi pastor Álvaro, Señor, y su familia. Amén. Y por el pueblo de allá de Coachella también, bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Y amén. Y amén. Guillermo, fue un privilegio amén, estar contigo. Amén. La verdad que me gocé, y ahora sí puedo decir que todo aquello que se profetizó de nosotros, todas aquellas palabras en medio de las aflicciones, cuando no pensábamos que Dios pudiera hacer algo con nosotros, cuando todos aquellos nos volteaban a ver y no pensaban que Dios iba a poder hacer algo bueno con nosotros. Después del tiempo le creímos a Dios, y creo que Dios está orando eso. Yo te bendigo, le pido a Dios que allá en Coachella seas una luz como una antorcha, y que puedas ser de bendición como un pozo de agua que refresque la sed de todos aquellos sedientos allá. Y amén. Te bendigo, es un placer, y a todos los bendigo y me despido, si no agarramos la chilladera. Sí. Y entonces nos vemos la siguiente semana. Dios me lo bendiga, hermano. Hay de los que ahora lloran, porque vendrán días donde se llenarán de gozo y de alegría. El sufrimiento no es para siempre, la prueba no es para siempre. Entendemos que hay un plan divino. Entendemos que tú nos corriges para que nos vaya bien. Y yo, por la autoridad que tú me has dado, vengo bendiciendo a estas familias, bendiciendo a aquellos que me escuchan. Señor, derrama una bendición abundante sobre sus casas.